Behavior o comportamiento se refiere a una acción observable y medible de un organismo vivo. Behavior es todo lo que una persona hace y dice y de alguna manera lo podamos observar y medir. Por ejemplo, cuántas veces lo hizo, tiempo que duró haciéndolo, tiempo que se demoró en comenzar a hacerlo. Ejemplo, llorar, bailar, escribir, hacer preguntas, nadar, comer, saltar. En inglés, crying, dancing, writing, asking questions, swimming, eating and jumping. Response o respuesta. El término respuesta es ampliamente utilizado en ABA y se refiere a cada ocurrencia de una conducta. El término respuesta también se refiere a una instancia específica de comportamiento. Por ejemplo, Henry comió 4 veces. Se observaron 4 respuestas de un behavior, o sea, comer. ¿Qué no es una conducta? What is not behavior? No es una conducta, un atributo o una característica física como la altura o el peso. Estos no son acciones que una persona pueda hacer o decir, ¿verdad? ¿Y qué hay de los sentimientos, emociones y pensamientos y recuerdos? Estas son experiencias que ocurren dentro de nosotros, llamadas comportamientos encubiertos o covert behaviors. No se puede observar directamente. Los comportamientos encubiertos pueden manifestarse de diferentes maneras. Para poder analizar y comunicar estos covert behavior, necesitamos traducirlos en comportamientos externos que se puedan observar y medir. De esta manera podemos capturar con precisión el comportamiento de una persona y utilizar esa información para analizar y planificar intervenciones efectivas. Behavioral Definition o definición operacional en español. Los profesionales de ABA se enfocan en definir cada conducta a tratar de manera especial para que sea comprensible para todos, con el fin de identificar y medir comportamientos de forma precisa. Esto se realiza antes de que el RBT comience a implementar el tratamiento, asegurando que todos identifiquen con precisión la conducta objetivo. Las definiciones deben ser claras, completas, objetivas y libres de estados intencionales no observables, siendo inclusivas sin superponerse en otras definiciones. Por ejemplo, tantrum podría definirse como cualquier ocurrencia de estar tirado en el suelo fuera de la actividad física y o llorando con contracciones faciales y o gritando por encima del volumen normal de una conversación durante cualquier periodo de tiempo. Response topography o topografía de la conducta. La conducta también puede describirse por su forma, es decir, cómo luce o se presenta externamente. La topografía de la respuesta se refiere específicamente a la forma física o apariencia del comportamiento. Por ejemplo, comer se define como cada instancia en la que el individuo lleva alimentos a su boca, usando cubiertos de la mano o mastica y traga la comida para satisfacer sus necesidades alimenticias. ¿Por qué es importante entender la topografía y la definición operacional de la conducta? 1. Porque permite la identificación precisa y la medición del comportamiento. 2. Porque facilita la recopilación de datos exactos y la aplicación de tratamiento conductual. Three-term contingency o ABC contingency. A. Antecedentes. B. Behavior. C. Consequence. Antecedentes. A. Es el evento o estímulo que precede directamente a la conducta funcional como una señal para el individuo y estableciendo el contexto para la acción. Comportamiento. B. Se refiere a la acción observada y medible del individuo. Consequence o consecuencias. Letra C. Es el evento o estímulo que sigue al comportamiento y tendrá un impacto en su futura repetición. La adicción o eliminación de un estímulo modifica la probabilidad de que la conducta ocurra nuevamente. Eso es ABC. Un ejemplo de ABC. La mamá pidió a Michael hacer la tarea. Es el antecedente. Michael la completó, es decir, la conducta. Y su madre le dio un dulce, es la consecuencia. La próxima vez que se le pida hacer la tarea, es probable que Michael lo haga de inmediato debido a la recompensa previa. En resumen, comportamiento es influenciado por antecedentes y consecuencias. Los RBT deben ser capaces de captar datos de ABC para el análisis por analistas. Comprender esta interacción ayuda a diseñar estrategias a la modificación de la conducta.
Comprender esta interacción ayuda a diseñar estrategias de modificación conductual. Estímulos o estímulo es todo comportamiento que ocurre en un ambiente lleno de estímulo. Environment o ambiente. Environment se refiere al conjunto completo de circunstancias físicas, se refiere al entorno o contexto en el que ocurre el comportamiento de un individuo. Es el conjunto de circunstancias, situaciones y estímulos que el individuo percibe y que pueden influir en su conducta. Estímulos o estímulos. Un estímulo abarca prácticamente todo lo que nuestras células receptoras son capaces de percibir, ya sea un evento o una situación, un olor, un sonido, la presencia de una persona o una luz brillante. Estos estímulos afectan al organismo y pueden provocar una respuesta. Unconditioned stimulus. Un unconditioned stimulus o estímulo incondicionado en español es un estímulo natural que desencadena una respuesta automática sin previo aprendizaje. Estos estímulos como la comida, agua, el oxígeno están relacionados con la supervivencia. La respuesta automática se llama unconditioned response, UR, o respuesta incondicionada en español. La presencia de comida, US, desencadena la salivación para prepararse para la digestión. Un estímulo doloroso como tocar algo caliente hace retirar de inmediato la mano para evitar daño adicional. Estímulo doloroso, intenso o inusual desencadena un aumento en la frecuencia cardíaca o secreción de adrenalina, preparando al cuerpo para enfrentar la situación. Ante una baja de temperatura ambiental, el cuerpo experimenta escalofríos como una respuesta natural para aumentar la temperatura corporal y mantener el calor. Neutral estímulos o estímulo neutro. Un neutral estímulos o estímulo neutro en español es un estímulo que no tiene efecto específico sobre la respuesta que se está estudiando. Es un estímulo que atrae la atención del individuo, pero no provoca una respuesta particular por sí mismo. Conditioned stimulus o secondary stimulus. Los estímulos condicionados, CS o CS, son inicialmente estímulos neutros, NS, que después de haber sido asociados o emparejados repetidamente con estímulos incondicionados, pueden provocar respuestas condicionadas, es decir, se convierten en estímulos condicionados. Los estudiantes escuchan el sonido de una campana justo antes de que los dejen salir para el almuerzo. El sonido de la campana, originalmente neutral, se asocia con la comida, haciendo que los estudiantes sientan hambre al escuchar la campana, convirtiéndose así el sonido de la campana en un estímulo condicionado. Un RBT usa comida para motivar a un niño en tareas académicas y elogia constantemente su esfuerzo. Con el tiempo, los elogios del RBT se convierten en un estímulo condicionado que motiva al niño sin necesidad de comida. Esto muestra cómo un CS puede reemplazar a un US original. Es decir, esto demuestra cómo un estímulo condicionado puede reemplazar a un estímulo incondicionado original. Algunos otros ejemplos son los semáforos, la moda, los lugares y los juguetes. En resumen, cualquier estímulo que tenga una historia de aprendizaje previo. Este fenómeno de aprendizaje se conoce como condicionamiento clásico y fue desarrollado y estudiado por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov, quien lo explicó a través de un famoso experimento con perros. Classical conditioning o condicionamiento clásico, los perros de Pavlov. Pavlov decidió hacer algo interesante, comenzó a tocar una campana, un neutral stimulus, justo antes de darles de comida al perro. Después de hacer esto varias veces, notó que el perro comenzaba a salivar no solo cuando veía la comida, sino también cuando escuchaba la campana. En otras palabras, la campana se convirtió en un estímulo condicionado que hacía que el perro salivara aunque no hubiera comida presente. Reinforcement o reforzamiento. El reforzamiento se refiere al proceso que ocurre cuando una respuesta es seguida por una consecuencia agradable.
por ejemplo, la presentación o eliminación de un estímulo, lo que aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro. El reforzamiento o reinforcement se refiere al proceso que ocurre cuando una respuesta es seguida por una consecuencia agradable, lo que aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro. Ejemplo de reforzamiento en la conducta de Michael. Cuando la mamá le pidió que hiciera la tarea, Michael la completó y recibió un dulce como recompensa. La próxima vez que se le pida hacer la tarea, es probable que Michael lo haga de inmediato debido a la recompensa previa. Si Michael repite esa conducta, podemos decir que ha ocurrido un reforzamiento en su conducta de hacer tareas. El refuerzo positivo implica agregar un estímulo agradable o deseado como elogios o recompensas después del comportamiento, lo que aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro. Por ejemplo, imagina que la maestra hace una pregunta en clases, la alumna responde y la maestra le dice muy bien. Ese es un estímulo agregado. En el futuro es muy probable que la alumna vuelva a participar activamente en clases. Positive reinforcement o reforzamiento positivo se refiere a la introducción de un estímulo deseable y placentero después de una conducta. El estímulo deseable refuerza la conducta haciendo más probable que ésta vuelva a ocurrir. Negative reinforcement o reforzamiento negativo. Ocurre cuando una respuesta tiene como consecuencia la terminación, reducción, retraso o evitación de un estímulo. Esto conduce a un aumento en la probabilidad de que esa respuesta vuelva a ocurrir en el futuro. Implica escapar o evitar un estímulo aversivo o no deseado. Un niño se pone un abrigo antes de salir en un día frío para evitar el frío. Ponerse el abrigo elimina la sensación incómoda del frío. Ponerse mascarilla en lugares públicos para evitar contagiarse con un virus. Decir no quiero o apartar la comida durante la hora de comer para retrasar o evitar la comida funciona como una forma de escapar o evitar la situación de comer. Reforzadores incondicionados, unconditioned reinforcers. Los reforzadores incondicionados son estímulos que funcionan como refuerzo, aunque el organismo no haya tenido un historial particular de aprendizaje con esos estímulos. Por ejemplo, estímulos como la comida, el agua y la estimulación sexual que apoya el mantenimiento biológico del organismo y la supervivencia de las especies a menudo funcionan como reforzadores incondicionados. Reforzadores condicionados o conditioned reinforcers, también llamados secondary reinforcers. Los reforzadores condicionados son estímulos que a través del emparejamiento con reforzadores condicionados o previamente condicionados adquieren la capacidad de aumentar la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Estos estímulos se vuelven reforzadores debido a la asociación que tienen con otros reforzadores. Por ejemplo, estímulos como la ropa de moda, juguetes, lugares agradables o viajes de placer a menudo funcionan como reforzadores condicionados. Generalized Conditioned Reinforce. Reforzadores condicionados generalizados. Los reforzadores condicionados generalizados son estímulos que han sido previamente relacionados con una variedad de recompensas, tanto natural como aprendidas. Ejemplos típicos incluyen la atención social, el dinero y los tokens. El dinero, al igual que los tokens, son estímulos que pueden intercambiarse por una variedad de bienes y servicios y esta asociación repetida lo convierte en un estímulo condicionado, generalizado, que motiva muchas acciones. La atención social, que incluye la proximidad, el contacto visual y los elogios, se vuelven gratificantes debido a sus asociaciones con otros estímulos como el afecto de los seres queridos y el éxito a las relaciones sociales. Token Economy, economía de fichas. Token Economy es una intervención conductual utilizada en ABA que implica un sistema de fichas, puntos o marcas que los participantes pueden ganar al participar en comportamientos deseados. Estas fichas se acumulan y luego pueden intercambiarse por recompensas o privilegios específicos llamados Backup Reinforcers o reforzadores de intercambio.
Proporcionan una forma estructurada de reforzar comportamientos deseados de forma inmediata y desalentar los no deseados. Los tokens pueden tener varias formas. Los tokens son reforzadores condicionados que proporcionan refuerzo inmediato, previenen la saciedad, no interrumpen la actividad de enseñanza, deben ser duraderos, no fáciles de romper o perder, no deben ser más atractivos o valiosos que los reforzadores de intercambio. Function of behavior, funciones de la conducta. Las personas a menudo actúan para obtener algo que les resulta gratificante o para liberarse de algo que les resulta aversivo. Esto es lo que da lugar a las funciones del comportamiento. Las 4 funciones principales del comportamiento en ABA son attention, atención, tangible, tangible, escape, escape, automático, automatic. Attention es un positive reinforcement. El comportamiento por attention ocurre cuando las personas que realizan la acción están buscando la atención de alguien más. Hacer la conducta resulta en la atención de otras personas. Un niño llora buscando captar la atención de su madre. Ese es un ejemplo. Un niño pone una cara graciosa para hacer reír a sus amigos. Ese es un ejemplo de attention. Tangible o tangible es un positive reinforcement. Conductas por tangibles son aquellas que se hacen para obtener algo concreto o acceder a alguna actividad preferida. Llevar a cabo la conducta resulta en la obtención de un objeto material o acceso a un evento de una actividad preferida. Por ejemplo, cuando los niños pelean por una pelota, lloran porque su madre les compra un juguete, o cuando una niña termina adecuadamente su tarea para poder ir a jugar al parque. Estos son ejemplos de conductas por tangible o tangibles. Escape o escape. Muchos comportamientos se aprenden porque resultan en la terminación o evitación del evento que no son agradables para el individuo. Realizar este tipo de conducta permite al individuo escapar o revisar un estímulo aversivo. Por ejemplo, una niña le dice a sus padres que se siente mal o le duele la cabeza para no hacer su tarea. O una persona cuelga el teléfono para terminar una conversación desagradable. Automatic o automático. Este tipo de comportamiento se refiere a la estimulación de los sentidos o a la autoestimulación. A diferencia de otros comportamientos, no depende de la acción de otras personas, es decir, no está influenciado por la interacción social. No hay una mediación social. En lugar de eso, el individuo se comporta de manera que experimenta una sensación interna placentera o elimina una sensación interna desagradable. Un ejemplo de automatic: una niña se chupa el dedo para experimentar una estimulación interna agradable. O un niño se rasca intensamente para aliviar la sensación de picor de manera interna. Otro ejemplo: un niño come las uñas cuando están en lugares concurridos para aliviar la ansiedad que le provoca estar allí. Continuous reinforcement o reforzamiento continuo. Se utiliza en las primeras etapas de adquisición de habilidades y se emplea para enseñar y fortalecer las conductas o habilidades. Por ejemplo, cada vez que Alex hace una tarea, su papá le da un caramelo. Este es un ejemplo de continuous reinforcement. Intermittent reinforcement o reforzamiento intermitente. Provee refuerzos solamente para algunas ocurrencias específicas del comportamiento. No todas las ocurrencias del comportamiento son reforzadas. Existen 4 formas de reforzamiento intermitente: el fixed ratio, variable ratio, el fixed intervalo o variable interval, que es interval variable. ¿Qué es el fixed ratio? Se refuerza después de cierto número de respuestas. Ejemplo de fixed ratio: después de cada 2 bocados de brócoli se le entrega una papa frita como recompensa. El individuo sabe cuándo esperar el refuerzo, por lo que se produce una pausa después del refuerzo. Variable ratio o ratio variable. Se refuerza después de un número variable de respuestas. Por ejemplo, en un promedio de 2 bocados de brócoli se le entrega una papa frita como recompensa.
El individuo no puede predecir cuándo recibirá el reforzamiento, por lo que se produce un mayor número de respuestas. El Fixed Interval entrega reforzamiento a la primera respuesta después de cierto tiempo. Por ejemplo, un niño recibe una calcomanía después de 5 minutos de lectura continua y sin interrupción. El individuo sabe cuándo esperar el refuerzo. Variable Interval entrega reforzamiento a la primera respuesta después de un tiempo variable. Por ejemplo, un niño recibe una calcomanía después de un periodo variable de lectura continua, a veces después de 3 minutos de lectura, otras veces después de 5 minutos y en ocasiones después de 7 minutos. El individuo no sabe exactamente cuándo recibirá el refuerzo, pero sabe que eventualmente lo obtendrá, por lo que se produce un alto nivel de respuesta. Thinning o reinforcement, en español, adelgazamiento del refuerzo. A medida que aumentan las habilidades en comportamientos adaptativos, los programas de refuerzo deben volverse menos densos. Esto implica gradualmente aumentar el número de respuestas apropiadas requeridas para obtener refuerzo. El reforzamiento debe pasar por un programa denso a uno más delgado, haciéndole de manera sistemática para evitar el agotamiento de razón. El reforzamiento debe pasar por un programa denso a uno más delgado, haciéndole de manera sistemática para evitar el agotamiento de la razón. Esto podría comenzar con un programa continuo, luego pasar a uno intermitente de razón fija, luego usar intervalo fijo y finalmente razón variable, antes de realizar la transición completa del entorno natural. Ratio strain o agotamiento de la razón. El ratio strain puede ocurrir si el programa de reforzamiento se adelgaza demasiado rápido y la cantidad de respuestas requeridas para obtener refuerzo es demasiado grande. Esto puede resultar en que el estudiante no tenga suficiente refuerzo para mantener las respuestas apropiadas. La progresión desde un programa denso a uno más delgado debe ser guiada por el desempeño del estudiante, asegurando que las respuestas sigan siendo reforzadas de manera adecuada a medida que el programa se vuelve más delgado. Punishment o castigo. Se ha producido un castigo cuando una respuesta es seguida inmediatamente por un cambio de estímulo que disminuye la frecuencia futura de este tipo de comportamiento. Por ejemplo, Alex encontró un libro y comenzó a arrancar las páginas. Como consecuencia, su mamá lo reprendió. Alex dejó de arrancar las páginas del libro y nunca más lo hizo. Su conducta no se repitió en el futuro debido a la reprimenda, por lo que podemos decir que la conducta de arrancar las páginas fue castigada. Positive punishment o castigo positivo. Se ha producido un castigo positivo cuando la presentación de un estímulo inmediatamente después de una conducta da como resultado una disminución en la frecuencia de la conducta. En este ejemplo, el regaño de la mamá es un estímulo desagradable que se agrega y hace que la conducta de arrancar las páginas del libro disminuya en el futuro. Como consecuencia de haber pintado las paredes, este es otro ejemplo, Robert tuvo que limpiarlas y dejar todo muy ordenado y limpio. Negative punishment o castigo negativo. Ha ocurrido un castigo negativo cuando la terminación de un estímulo ya presente inmediatamente después de un comportamiento da como resultado una disminución en futuras ocurrencias del comportamiento. Por ejemplo, Samuel estaba jugando a la pelota dentro de su casa y de repente rompió un jarrón. Como consecuencia, su madre le quitó el tiempo de televisión como castigo. Alex llegó tarde a la escuela y como resultado el maestro le quitó el privilegio de participar en la clase. En el futuro, Alex no llegará más tarde. Ese es un punishment negativo. Un conditioned punisher o castigo incondicionado.
también llamado primary punishment o castigo primario. Un castigo incondicionado se refiere al castigo que no requiere ningún aprendizaje previo para ser efectivo. Es una consecuencia desagradable que naturalmente provoca una disminución en la frecuencia o probabilidad de un comportamiento sin necesidad de previa asociación. Por ejemplo, el dolor físico o una lesión resultante de un comportamiento pueden ser formas de castigo incondicionado, ya que su efecto negativo es innato y no necesita ser aprendido. Conditioned Punisher o castigo condicionado, también llamado Secondary Punisher o castigo secundario. El castigo condicionado es cuando un cambio de estímulo ha sido previamente asociado con un estímulo o evento aversivo. Depende de un proceso de aprendizaje previo para ser efectivo como castigo. Por ejemplo, las multas o regaños han sido previamente asociados a otros castigos en el pasado. Consideraciones importantes sobre el uso del castigo. El castigo, especialmente el positivo, con estímulos aversivos, plantea problemas y consideraciones importantes. Primero, puede desencadenar agresión o efectos emocionales negativos en la persona castigada. Segundo, puede provocar comportamientos de escape o evitación. Tercero, puede llevar al abuso o uso excesivo del castigo por parte de quien lo aplica. También la observación del uso del castigo puede incentivar a otros a usarlo. Quinto, el time out no es efectivo cuando se trata de evitar tareas. El time out nos enseña comportamientos alternativos. Puede afectar negativamente el aprendizaje académico durante su uso. El uso del castigo debe ser considerado como último recurso y tras agotar opciones de refuerzo positivo. Además, se requiere capacitación especializada para aplicar procedimientos basados en castigos.